Dios os bendiga. Vamos a seguir con este precioso e interesante estudio del libro de los Gálatas. Nos quedemos en el verso 4 del capítulo 2 y vamos a continuar. Dice el verso 4, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Aquí el apóstol Pablo estaba comentando, y esto suele pasar también en las congregaciones, hermanos que entran a escondidas para ver cuál es la línea o cuál es la visión o cuál es la doctrina que se está predicando, pero no para estar de acuerdo, sino para criticarla. Entonces, aquí había ya falsos hermanos, no eran hermanos, eran judaizantes, eran personas que intentaban desbaratar la doctrina que Pablo estaba trayendo y cambiar el sentir de este pueblo de los Gálatas, que vemos cómo lo consiguieron porque Pablo dijo que se habían cambiado. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos quieren confundiros. En el verso 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. El apóstol Pablo no entraba en polémica. Él tenía muy claro qué es lo que tenía que predicar, lo que tenía que hablar. Él había recibido la palabra directa de parte de Jesús en revelación, en visión, y no tiene por qué cambiar la palabra. Eso se llama tener claras las cosas. ¿Tenemos nosotros las cosas claras en el Evangelio o somos desviados por cualquier doctrina nueva que viene a nuestra vida? Eso es muy importante. Escuchamos a un predicador y parece que tiene razón, nos vamos a esa doctrina. Escuchamos a otro predicador, parece que tiene razón, vamos a esta doctrina. Escuchamos a otro y así vamos dando vueltas por el desierto, pero no tenemos nuestra propia revelación del Evangelio. Necesitamos comunión con el Señor para tener una relación personal con el Señor, que Él, el Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad. Dice el verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Algunos venían pretendiendo ser apóstoles, algunos venían pretendiendo ser grandes ministerios, pero en realidad todo eso era un engaño, una fantasía. Quizás ni conocían realmente a Dios. Por eso dice que a Pablo no le aportaron nada nuevo. Y es que cuando uno tiene las cosas claras, uno ha recibido el testimonio, uno ha recibido la experiencia, uno ha tenido ya ese recorrido espiritual de muchos años, sabe realmente discernir entre lo falso y lo verdadero. Y eso es importante, que sepamos discernir el evangelio real del evangelio que está adulterado. Importante esto, lo que estamos comentando en el día de hoy. Dice el verso 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, vemos como aquí claramente nos explica que el apóstol Pedro fue encomendado para hablar el evangelio a los judíos y Pablo se volvió a los gentiles, puesto que los judíos no quisieron escucharle, se volvió a los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles y Pedro fue el apóstol que le predicó al pueblo de Israel. Dice el verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Pablo no se consideraba menor en
en el entendimiento, en la sabiduría, en el llamado, y nosotros tenemos que aprender también a tener confianza en lo que Dios ha dicho de nosotros y en el llamado que tenemos de parte de Dios. Es muy importante. Tú tienes que estar muy seguro de que Dios te ha llamado al ministerio. Si Dios te ha llamado a pastorear, pastorea. Si Dios te ha llamado a evangelizar, evangeliza. Si Dios te ha llamado a ser un profeta, tienes que profetizar. Ese es el don que Dios te ha dado, es un llamado de parte de Dios y tenemos que estar bien convencidos porque cuando nosotros nos estamos convencidos de nuestro llamado, tampoco vamos a llevar poder en nuestro ministerio. Por eso es muy importante que seamos auténticos, hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios para llevar el mensaje del Evangelio. Bueno, hasta aquí en este día. Que Dios os bendiga mucho. Y si aún no te has suscrito a este canal, me gustaría que te suscribieras y le dieras a la campanita. Así podrás recibir todas las actualizaciones y podrás estar al corriente de todas las predicaciones y todos los mensajes que vayamos subiendo. Que Dios os bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo mensaje. Que Dios os bendiga mucho.